Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo, les habla Boris Tezenghausen. Hoy es 5 de noviembre y habrá muchas noticias importantes. En este episodio, Ucrania destruye los Iskander rusos. En Rusia ya no solo los drones vuelan hacia las grandes subestaciones, el apagón para los rusos no está tan lejos, una operación única del batallón médico ucraniano, 64 kilómetros de infierno y un soldado salvado por un robot. Hoy les voy a mostrar este video. Putin se comparó a sí mismo con un Románov y recordó la guerra con Polonia. Vencimos a los polacos entonces, los venceremos también ahora. Extraños flashbacks históricos de Putin. Y ahora resulta que tiene una nueva misión para Rusia, solo que olvidó mencionar lo principal sobre aquellos tiempos turbulentos. Y sobre esto también hablaremos en el episodio de hoy. El principal sociólogo del Kremlin advierte sobre una guerra civil dentro de Rusia, y en Sudán un avión de transporte militar ruso, el Il-76, fue derribado misteriosamente. Cruz, alcanzado por un misil chino. Sobre esto y mucho más. Si eres nuevo en el canal, el episodio de hoy tiene muchas cosas interesantes. Suscríbase para estar al día de los próximos números. Comencemos con una excelente noticia. Las fuerzas de operaciones especiales destruyeron un vehículo de transporte y carga del sistema Iskander, y también fue alcanzada una estación de radar que estaba de guardia en la región de Kursk. Para quienes son de Ucrania, yo no voy a explicar nada, es decir, ustedes saben perfectamente lo que significa destruir Iskanders. Pero para aquellos que no son de Ucrania, quiero explicar por qué esto es tan importante para nosotros, por qué cada vez que sucede es realmente un gran objetivo. En cuanto suena la alarma en Ucrania, la mayoría de los ucranianos inmediatamente revisan sus teléfonos, abren las aplicaciones y miran qué tipo de alarma se activó y, lo más importante, por qué razón. Es decir, puede tratarse de una amenaza de ataque con drones. En ese caso, la alarma se activa en la región hacia la que se dirigen. También puede ser una amenaza de misiles aerobalísticos Kinzhal. Cuando despega un MiG-31, entonces la alarma se activa en toda Ucrania. Sin excepción, todas las regiones se ponen en rojo y las sirenas suenan en todas partes porque el Kinzhal llega en cuestión de segundos y en algunos lugares en cuestión de minutos. Y también pueden ser bombas aéreas guiadas en ciudades cercanas al frente que también llegan muy rápido, pero probablemente una de las alarmas más desagradables es cuando suenan las sirenas y se activa la alerta de balística. Por lo general, ¿de qué región informan? ¿De Kursk, de Briansk, de Voronezh o de algún otro lugar, incluso de Crimea? Es decir, ¿de dónde volará esa balística? ¿Por qué es desagradable? Porque si ante la amenaza de drones y misiles de crucero puedes prepararte, tienes tiempo, más o menos sabes cuándo llegarán y puedes ir al refugio. En el caso de la amenaza balística, correr hacia el refugio solo tiene sentido si tú, solo Usain Bolt, múltiple campeón mundial en distancias cortas. Es decir, escuchas el sonido de la sirena, miras la alerta y ahí dice amenaza de balística desde la región de Kursk. A los pocos segundos aparece un mensaje de objetivo de alta velocidad. Después pueden escribir Chernigov, Sumy, Kiev y así sucesivamente. O sea, en ese mismo minuto puede haber un mensaje diciendo que ya ha habido un impacto. Por eso esto es lo más desagradable. No hay a dónde correr, no te da tiempo y te quedas sentado pensando, ojalá que no sea aquí. Bueno, más o menos por eso es tan desagradable. La verdad, cualquier alarma es desagradable. Por eso, cada vez que atacan las posiciones de los Iskander es una noticia muy muy buena. Espero que en un futuro cercano no se activen alertas de balística desde la región de Kursk, pero eso no es todo. Recientemente, drones atacaron una importante central termoeléctrica de Oriol, es decir, los rusos, en respuesta a que los rusos atacan la infraestructura energética de Ucrania, decidimos mostrarles que no se debe hacer eso. O sea, literalmente hace un par de días, drones impactaron en la central termoeléctrica de Oriol y hoy, para consolidar el éxito, por así decirlo, llegaron misiles allí. Y también en la subestación Vladimirskaya, en la ciudad de Vladimir, que ha sido atacada 2 veces recientemente, nuestros drones siguen golpeando sistemáticamente las líneas de las que depende Moscú. Por cierto, esta subestación, Vladimirskaya, es la instalación energética más potente de la región de Vladimir. Es importante para mantener la estabilidad del suministro eléctrico en la región. Y un poco más. Los drones también atacaron 2 estaciones de bombeo de petróleo en la región de Yaroslavl.
Bueno, estas estaciones de bombeo de petróleo están ubicadas a lo largo de todo el oleoducto y funcionan como bombas, bombeando y bombeando más allá. Es decir, si estas estaciones quedan fuera de servicio, el petróleo ya no se bombea más allá. O sea, se puede atacar los puertos y eso está bien. Y ahora habrá otra noticia sobre este tema. También se pueden dejar fuera de servicio estas estaciones. Bueno, como se dice, el terminal petrolero en el puerto de Tuapse, al que recientemente llegaron drones ucranianos, ha suspendido sus operaciones. Se quemó en el trabajo. Esta es una muy buena noticia porque atacar la exportación de petróleo para Putin es algo que le duele mucho, le duele mucho. El volumen de exportación está cayendo literalmente ante nuestros ojos en cuestión de una semana, por eso hoy los drones y misiles ucranianos han tenido una cosecha tan fructífera. Así que un enorme agradecimiento a todos los que imponen estas sanciones directas y ardientes. Bueno, amigos, ahora tendremos una historia un poco inusual. Recuerdan que cerramos la recaudación para 2 evacuadores terrestres robotizados MAUL para el primer batallón médico independiente, y entonces un conocido mío de ese batallón, Volodia, escribió que recientemente realizaron una operación única con la ayuda de este evacuador terrestre no tripulado. Evacuaron a un combatiente que llevaba más de 30 días herido en las posiciones. No podían sacarlo de allí de ninguna manera, todo estaba bajo fuego cruzado. Y ahora ha aparecido un video sobre esta evacuación y detalles adicionales. Y esto es simplemente increíble. Primero miren este video. Y ahora algunos detalles. Durante 3 días después de recibir una herida grave y de que le colocaran un torniquete, nuestro combatiente permaneció en las posiciones. Fue evacuado desde una localidad que estaba bajo control enemigo. Un sargento se quedó con él y dijo: «No lo voy a abandonar». La distancia total de la ruta fue de 64 kilómetros. Este evacuador terrestre con una cápsula blindada recorrió 37 de esos kilómetros con una rueda dañada. La duración de la misión fue de 5 horas y 58 minutos, la velocidad media fue de 13 kilómetros por hora y la máxima de unos 30 kilómetros por hora. Durante la evacuación el vehículo fue dañado por una mina antipersonal, pero logró continuar avanzando con la rueda dañada. También fue atacado desde drones. En general, gracias a la cápsula blindada, nuestro combatiente no resultó herido, y en definitiva, se le brindó la atención médica necesaria. Y el primer batallón médico escribió que si el combatiente no se rindió, no teníamos derecho. Rendirse, pero me parece, escuchen, ver un video así es simplemente algo increíble y entender que nosotros estamos relacionados con esto, es decir, tal vez sea ese mismo Maul para el que recaudamos fondos. Bueno, no está claro si es ese o no, pero no importa, es uno de los nuestros para quienes recaudamos. Ahora van a rescatar a otros combatientes, pero es simplemente algo increíble estar involucrado en salvar una vida. Siempre les doy las gracias, ustedes son una fuerza increíble. Y ahora, nuestra sección habitual. ¿Cómo no acabar en el psiquiatra cuando levantas a Rusia desde sus rodillas? En el Kremlin declararon que la OTAN, según ellos, está practicando durante los ejercicios el escenario de un bloqueo del enclave de Kaliningrado. La OTAN está practicando el escenario de un bloqueo del enclave de Kaliningrado.
Entiendo que en el Kremlin han prohibido estrictamente el uso de mapas. Simplemente miren el mapa ahí en el Kremlin, el enclave de Kaliningrado de facto. Eso es. Está bloqueada entre países de la OTAN. Aquí está Polonia, aquí está Lituania, aquí está el Mar Báltico y ahí también hay países de la OTAN. Está rodeada simplemente, no hace falta bloquearla, ya está geográficamente bloqueada por países de la OTAN. ¿Y cómo más podrían bloquearla? Se puede cortar el tránsito a través de Lituania, pero para eso no se necesitan tropas de la OTAN. Es decir, ni siquiera se han molestado en mirar dónde está su región de Kaliningrado. Todos quieren, y los rusos todos quieren atacar a Rusia, todos quieren nuestras riquezas. Miren, teóricamente Rusia tiene una muy buena reserva de recursos naturales. Y es posible que alguien quisiera atacar y quedarse con todo eso. Pero les recuerdo, Rusia es un estado nuclear. Y el segundo punto, ¿para qué gastar una enorme cantidad de dinero en la guerra, como lo hace Putin? ¿Para qué lanzar a la población sana de tu país a la trituradora de esa guerra? Si, como decía Voland en la novela El Maestro y Margarita, ellos mismos lo ofrecerán y lo entregarán todo, como ahora andan arrastrándose de rodillas ante China, ante la India, para que estos sigan comprando su petróleo con un enorme descuento y salven a Gazprom de la bancarrota. Y una noticia, literalmente, para entender que el abuelo ya no tiene solo una doble personalidad, sino que ahí hay un trastorno de personalidad múltiple. Rusia no amenaza a nadie y busca la amistad con todos los pueblos del mundo, declaró Putin en el Día de la Unidad. Ayer mismo, con todos los pueblos del mundo, eso lo dijo Putin en el Día de la Unidad Nacional. Atención, ¿saben en qué momento? Cuando estaba premiando a los desarrolladores del misil Burevestnik y de esa torpedo nuclear Poseidón, pero en el momento en que está librando una guerra en Ucrania dice que Rusia no amenaza a nadie, que busca la amistad con todos los pueblos de la Tierra, con toda la galaxia busca la amistad. En las últimas semanas, en los canales estatales de Rusia, pasan programas las 24 horas sobre cómo el Sarmat, el Poseidón y además el Oreshnik, el Pelmeshnik, el Pureshnik, van a borrar de la faz de la Tierra a todos, absolutamente a todos, excepto a Rusia, por supuesto. Rusia nadie. El Burevestnik y el Sarmat no afectan a Rusia, resulta, pero no existen, no afectan. Van a borrar al odiado Occidente, lo convertirán en cenizas radiactivas, provocarán un tsunami nuclear en las costas del Reino Unido. Es decir, todo esto se escucha en los canales oficiales rusos. Eso es hasta donde llega su imaginación. Y en ese momento Putin dice, no queremos pelear con nadie, no queremos atacar a nadie. Tengo psiquiatras entre mis suscriptores. ¿Cómo se llama correctamente este trastorno? Por favor, escríbanlo en los comentarios. El jefe del Comité Militar de la OTAN declaró que Putin sufrió una derrota estratégica en Ucrania. Putin no pudo alcanzar sus objetivos en Ucrania. Además, esta guerra se ha convertido en su fracaso estratégico, declaró el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cabo Dragone, en una entrevista con la BBC. Recordó que la invasión de Ucrania en 2022 llevó a la expansión de la Alianza Atlántica. Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN. Finlandia ahora tiene 1.300 kilómetros adicionales de frontera con la OTAN, con Rusia. Y además Putin, al anunciar el inicio de esta guerra, decía que no permitiría que la maquinaria militar de la OTAN se acercara a las fronteras rusas. ¿Y quién te? Pregunta la medusa calva. La OTAN se ha acercado y no podrás hacer nada al respecto. Cada vez intento entender cómo los rusos quieren convertir este lugar donde está Putin ahora, en lo más profundo de una caja de goma, en una victoria. Lo que les cuente la propaganda, eso es otra cosa completamente distinta. Si recibimos, ganamos y así sucesivamente. ¿Qué van a obtener ellos? ¿Qué va a obtener Rusia en esta guerra? La propaganda les dice que Putin ha protegido a Rusia. O dirá, uff, ni una sola bota de un soldado de la OTAN ha pisado jamás nuestro suelo. Putin defendió a Rusia. ¿De quién? ¿Quién te atacó el 22 de febrero? ¿O mes? Los tanques rusos cruzan la frontera entre Rusia y Ucrania en esta dirección hacia Kiev, avanzan hacia Chernigov y Yarkov. Desde el lado de Bielorrusia también entran militares rusos, tanques y avanzan columnas. Desde ese lado entran
y además avanzan hacia Kiev y durante un tiempo, solo quiero recordarlo por si alguien lo ha olvidado, especialmente los rusos, durante un tiempo estuvieron justo a las afueras de Kiev. Es decir, luego Putin y los suyos reciben un golpe muy duro, realmente muy duro. Las columnas estaban allí, varias decenas de vehículos simplemente calcinados a lo largo de la carretera de Shitomir. Bueno, quien ha pasado por allí lo ha visto. En fin, huyen de allí, corren a través del Bosque Rojo por Chernóbil, escapan a Bielorrusia cargados de bienes robados. Algunos huyen hacia allá, en dirección a Chernigov, hacia la frontera con Rusia, y otros regresan a su Rusia. En resumen, Putin, tras recibir un golpe en la calva, retrocede muy lejos, muy lejos. Al mismo tiempo, hasta el momento ha arruinado la vida de más de 1 millón de rusos. ¿Qué decían ellos en ese entonces? ¿Y saben lo que dicen ahora? Queremos liberar el Donbass. ¿Alguien ha visto? Pueden buscar en Google cómo se ven ahora Bakhmut y Avdivka. Marinka, Solidar, Toretsk, Chasiv-Yaru. Simplemente búscalo en Google y encontrarás gente de allí. Creo que no es difícil. Y pregunta, ¿este montón de ladrillos en lugar de Avdivka es esta tu ciudad? ¿Así querías ser liberado? Nadie preguntó. Tienen miedo, dirán que no, y así sucesivamente. Ellos seguro que no lo querían. Son simplemente ruinas calcinadas, que lo más importante, nadie piensa reconstruir. No te hagas ilusiones. Putin ni siquiera puede reparar tus escuelas en Rusia. En la propia Rusia literalmente se caen los techos y se derrumban las paredes. En el último mes, esto ha ocurrido en varias escuelas rusas. ¿Qué reconstrucción del Donbass incendiado? Y esos ni siquiera fueron los momentos más vergonzosos de ese día. La verdad, allí estaba ocurriendo algo totalmente salvaje. Representantes, líderes de diferentes confesiones, allí con sus turbantes y vestimentas eclesiásticas, estaban de pie junto a Putin. ¿Cómo es que a nadie le da un escalofrío estando junto al monumento a Minini Posarsky? Allí estaban esos niños, tan pequeños, pero ya con boinas puestas. El ejército juvenil, la división joven guerrero, algo así como una larva de soldado y así sucesivamente. ¿Qué? Y ahí están todos esos líderes religiosos, todos de pie sonriendo. En el centro está Putin, detrás de él el patriarca Kirill, que con su antena parece estar recibiendo mensajes del FSB. A nadie allí le remueve nada. O sea, simplemente Putin habló en el Día de la Unidad, simbólicamente habló en el fondo. Es decir, Putin declaró lo siguiente. Esto, saben, me parece fundamental. En este momento él mostró y demostró quién es realmente y con quién, sobre todo, se asocia a sí mismo. Abróchense los cinturones, ahora a algunos les va a dar miedo, a otros sí, puede que les dé escalofríos y a otros les hará gracia. Rusia, incluso hoy, como en 1612, defiende su soberanía, declaró Putin. Empecemos por el hecho de que la enfermedad está progresando, sí, y él realmente se imagina a sí mismo como el libertador de Rusia, establece activamente paralelismos con el pasado histórico. Bueno, por lo visto, la rata almizclera calva se ha entusiasmado demasiado con la historia reescrita. Si antes se comparaba con Pedro el Grande, decía, antes que Rusia, ahora, bajo su mando, igual que en tiempos de Pedro el Grande, defiende y recupera como un restaurador. Ahora se atribuye el papel de fundador de la dinastía Romanov. Lo más interesante es lo que él quiere decir cuando afirma que Rusia hoy, como en 1612, defiende su soberanía. Estas palabras tienen para él un significado especial. Aquí se refiere precisamente al llamado tiempo de los problemas, que abarca de 1598 a 1613, cuando en Moscú los acontecimientos parecían sacados de una película de acción. En Moscú se interrumpe la dinastía de los Ruríkidas, es decir, tras la muerte del zar Fiodor y del zarevich Dmitri en circunstancias misteriosas, comienza una feroz lucha por el poder. Creo que en Alaska Putin intentó contarle a Trump precisamente sobre los Ruríkidas y sobre este periodo en particular. Trump simplemente le dijo que se fuera al diablo. Incluso, según testigos presenciales, le levantó la voz. ¿Qué ocurrió entonces? Entonces, según creo, los habitantes de la Tierra enfurecieron mucho al Altísimo, especialmente aquellos que vivían en el territorio de Rusia, rebeliones, intervenciones extranjeras y una hambruna devastadora.
Es decir, es un momento interesante, justo cuando ocurren todas estas rebeliones, cuando aparece el falso Dmitri I, el primero, el segundo, el tercer falso Dmitri. ¿Cuántos hubo? No está claro. De 1601 a 1603, en la Tierra comienza el llamado pequeño periodo glaciar. No es una broma, es un hecho histórico real. Las heladas ya golpeaban en julio y agosto, imagínate, y la nieve caía a principios de otoño. Prácticamente no hubo calor durante 3 años, no hubo cosechas, hubo una hambruna terrible y naturalmente descontento. La población comenzó a rebelarse, surgieron motines y levantamientos y todo fue a más. En realidad, esta anomalía ocurrió porque en Perú tuvo lugar la erupción del volcán Huaynaputina o Huaynaputina. Suena extraño, pero esta erupción fue muy poderosa, de unos 6 puntos en la escala, y provocó una gran acumulación de ceniza en la atmósfera, causando un enfriamiento brusco. Durante esos 3 años esa ceniza impedía que los rayos del sol llegaran a la Tierra, y por eso se produjeron esas heladas tempranas. Imagínense, en agosto ya empezaban. Esas heladas golpeaban fuerte, y después todo se desató. Apareció el falso Dmitri I a quien llevaron al trono. Luego mataron al falso Dmitri II, al falso Dmitri III, y vino el gobierno de los 7 boyardos. Una crisis política profundísima. Esos boyardos. Las familias boyardas competían con el poder central. En resumen, una locura. ¿Por qué Putin recordó este periodo? Porque en ese momento los polacos decidieron que era hora de tomar Moscú, ya que allí todo era un caos. Y el rey polaco decidió poner a su hijo en el trono. Había que aprovechar el momento porque allí reinaba el caos total. Entonces toman a uno de los Dmitri y le dicen, vamos para allá, te pondremos en el trono, y si no funciona pondremos al hijo del rey polaco. Y así, en la versión oficial de la historia rusa aparecen Minin y Posarsky, un oligarca local y un príncipe, que reúnen una especie de milicia popular, marchan hacia Moscú, expulsan a las tropas polacas de Moscú y dicen, ahora sí, ahora todo será nuestro. Y luego ponen en el trono a Mijail Romanov, con quien Putin se asocia a sí mismo. Y Putin dice, así como en aquellos tiempos, ahora Rusia también está rechazando al enemigo. ¿Estás loco o qué? ¿Quién está apuntando ahora a tu trono, calvo? Primero, te metiste en un país ajeno, intentaste hacer algo allí, no te salió, y ahora intentas retirarte. ¿Qué unidad popular? Por cierto, ahora están intentando sustituir esas narrativas por la unidad popular. También hay muchas preguntas sobre esa milicia popular, sobre cómo la reunieron y de dónde sacaron el dinero para eso. Bueno, en fin, si profundizo, no lo haré. Créeme, la mayoría de los rusos, por cierto, no conocen su propia historia. Pregúntales quiénes son Minin y Posarsky. Ah, sí, la gente de la unidad y ya está. Bueno, en general, por cierto, esto es en parte porque el modelo soviético de enseñanza de la historia era absolutamente extraño. Yo estudié y recuerdo que había que memorizar algunas fechas, no sé para qué. Cuándo gobernó Pedro el Grande, no sé, cuándo Catalina, cuándo se abolió la servidumbre. Denme una secuencia lógica, denme toda esa historia de los falsos Dmitri, cómo mataron al pequeño falso Dmitri, al Dmitri normal. ¿Eso sí que les interesa a los niños? Bueno, no tan sangriento, claro. Aunque los niños ahora juegan a tales juegos que nosotros todavía nos vamos a sorprender un poco. En fin, ¿qué significa realmente la frase de Putin de que esta Rusia ahora lleva una nueva misión? La idea del mundo ruso fracasó, pero ahora se necesita un mito patriótico sobre el tiempo de los disturbios. Es decir, ahora Rusia es una fortaleza asediada, los enemigos están por todas partes, pero entonces vencimos a todos y ahora también venceremos a todos. De eso está hablando, de lo que significa. Quítenle simplemente esa carpeta con cintas que anda mostrando a todos. Y aquí están los ruríquidas, y esto significa esto, y aquí ganamos, quítenle eso, manden ya a ese abuelo lejos, que deje al mundo respirar tranquilo. Es decir, el arquetipo de la fortaleza asediada, eso es todo, y a los rusos no les importa, a los rusos les da igual. Hace poco vi en algún medio occidental un artículo en el que se sugería que Putin quiere transmitir su poder por herencia. ¿Ven? Ya empieza a seguir esa línea como en aquel entonces una dinastía, planea gobernar hasta 2050 y luego piensa transferir el poder a uno de sus hijos, aparentemente a Iván, el mayor.
No en vano discutió con Xi Jinping sobre cómo podrían vivir hasta los 150 años. Bueno, si hemos de establecer paralelismos históricos, la campaña de Minin y Pozharsky contra Moscú, donde el enemigo había tomado posiciones, se compara mejor con la campaña de Prigozhin contra Moscú. Fue él quien obligó a Putin a llenar maletas por todo el distrito. Wow, recuerdo cómo en aquel entonces los aviones privados salían de Moscú. Prigozhin está llegando. Ahí tienen a sus Minin y Pozharsky. Y de verdad fue así. La gente los recibía con pasteles, con flores, los recibían. Eso es. Por cierto, esa idea habría que promoverla. Y en cuanto a Putin, pues la época del gobierno de Boris Godunov, Putin es justo eso. Se metió sin éxito en una guerra con los suecos. Por cierto, esa es una de las razones por las que ocurrieron los tiempos turbulentos, que por cierto esperan a Rusia después de esta guerra deshonrosa. En Ucrania, la guerra aventurera con Suecia que Godunov inició, se gastaron enormes recursos. Quería conseguir acceso al mar Báltico, pero no consiguió nada. Obtuvo algunos pedazos de la actual Karelia y nada más. Y la tesorería quedó vacía, sacrificó a un montón de gente. Así que ahí lo tienes. ¿No es acaso Putin? ¿No es esa su imagen? Empezó una guerra tonta y sin sentido, no logró nada y al principio enumeraba especialmente todos esos logros. En mi opinión, es él. Bueno, y los rusos se lo tragarán todo. Así que a Rusia realmente le espera una nueva época de disturbios, solo que no será una semi-boyarshchina, sino algo así como una semi-kadirovshchina y otras delicias similares. Por extraño que parezca, incluso los sociólogos cortesanos del Kremlin han empezado a hablar de que a Rusia le espera una época de disturbios. El principal sociólogo del Kremlin declaró que existe la amenaza de una guerra civil en Rusia. ¿Y de dónde sacas eso? Quizás él sí ha leído historia a diferencia de Putin. En Rusia podría estallar una guerra civil debido a los conflictos sociales, económicos y políticos acumulados, advirtió el jefe del Departamento Presidencial para el Monitoreo y Análisis de Procesos Sociales, Alexander Karichev. ¿Existe tal persona? Y además, eso no es todo lo que amenaza a Rusia, hay otros desafíos. La pérdida de soberanía política, territorial y cultural. La despoblación, eso es gracias a Putin, ya se le podría dar un diploma por esta despoblación. La pérdida de la confianza de los ciudadanos en el poder, el colapso del sistema político, así como la deshumanización y la conversión de los rusos en simples sujetos de consumo. Seamos sinceros, la deshumanización de los rusos ya ocurrió hace tiempo. Y este Karichev dijo que es necesario crear una sociedad así, con la ayuda de la ideología de no abandonamos a los nuestros, que se basará en nuestro propio código civilizatorio. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué código civilizatorio? Robar, matar, emborracharse. Estos son los tres pilares sobre los que se apoya la mayoría de los rusos que apoyan a Putin, o tal vez incluso todos. Y él, este Karichev, dijo que es necesario aprobar urgentemente una ley sobre la educación patriótica que obligue a todas las autoridades y a las instituciones educativas, a todas las estructuras estatales, a formar en los ciudadanos las actitudes correspondientes. Es decir, habrá programación en todas partes. Bueno, el Mensajero Nacional Max, el Mensajero Ortodoxo Sosima, varios portales de servicios estatales, de todo. Conversaciones sobre temas importantes en la escuela con los niños, el ejército juvenil, los campamentos infantiles, en algún lugar ya están reprogramando a millones y millones de niños. En fin, así es la cosa. Por cierto, allí ya se han aprobado los estándares sobre cómo educar correctamente a los niños. Y piensen, es un politólogo de la corte del Kremlin. Según él, la propaganda child free y LGBT conduce a un agujero demográfico y a la destrucción de nuestro pueblo. Como respuesta a este desafío, propuso popularizar los valores familiares y crear una tendencia hacia las familias numerosas, la moda de las familias numerosas. Aquí tengo malas noticias para los rusos. Últimamente por todos lados les dicen que deben tener muchos hijos, que una familia numerosa es algo bueno. Putin necesita nuevos soldados. Bueno, eso sí lo decimos en palabras simples. Solo con historias desde la televisión o desde alguna emisora de radio no se logran muchas familias con hijos. Es decir, para eso hay que cambiar un poco las condiciones de vida de los rusos.
¿Te has preguntado alguna vez por qué en los países pobres el número de hijos por familia es mucho mayor que en los países con un mayor nivel de prosperidad? Bueno, eso parece, ¿verdad? Hay muchas razones, pero hay tres claves. ¿Por qué hay tantos nacimientos en los países pobres? A. La pobreza, curiosamente. Ten más hijos y habrá más ayudantes. No cuentas con una vejez segura, todos te ayudarán, te alcanzarán un vaso de agua y así sucesivamente. La falta de educación, especialmente la femenina, es el segundo pilar, que la mujer no piense en estudiar, no piense en hacer carrera, y entonces ya se preguntará si lo necesita o no. Y para que desde la edad más temprana, cuando sea posible, dé a luz si no van a hacer carrera, si no van a estudiar, así es como sucede. Es decir, la falta de educación y una altísima propaganda por parte de la Iglesia, es decir, se necesita al máximo que la religiosidad de la sociedad esté presente. Estos son los tres pilares principales. Y el cuarto pilar es una pensión muy baja en la vejez, para que no haya seguridad, la ausencia de protección social cuando se tienen hijos, precisamente para que si tengo 8, al menos 2 me den un poco de dinero, aunque no todos lo logren, no todos podrán hacerlo. Así que, por eso, ¿por qué son malas noticias para los rusos? Porque pronto los pondrán exactamente en estas condiciones, es decir, la pobreza ya les espera después de la guerra, nadie va a ayudar a Rusia a reconstruirse. La falta de educación, bueno, hacer aún más tontos a los que votan por Putin, para mí es una tarea difícil, pero pueden intentar hacerlos aún más tontos, no sé cómo, simplemente es así, pero reducir las pensiones, la seguridad social, eso sí, por supuesto. Nos apretaremos el cinturón, en la televisión volverán a contar cómo hacer unos hermosos zapatos de boda nuevos con 2 botellas de plástico. ¿Recuerdan ese programa? Cómo hacer un pastel Napoleón con raíces y corteza de abedul. Todo eso lo tendrán ustedes. Y hay otra noticia que realmente me impactó mucho y me parece sumamente interesante. En Sudán, los rebeldes derribaron un avión de transporte militar Il-76. La tripulación era completamente rusa. Todos los rusos a bordo murieron. El avión fue derribado probablemente con un sistema de misiles chino FK-2000. Así lo informa Defense Block. Lo derribaron el 4 de noviembre. Y les recuerdo que en octubre de 2024 también fue derribado un avión ruso Il-76, cuya tripulación estaba compuesta por ciudadanos rusos. En ese momento hice un reportaje sobre ese avión. Allí había un aventurero completamente desquiciado que volaba, reunió, casi que compró ese avión en Ucrania mucho antes de la guerra, mucho antes. Lo desarmó, lo volvió a armar y lo usaba para contrabando, armas. En vez de una tripulación completa, casi que él mismo se sentaba con un ayudante. En fin, es una historia interesante, y fue precisamente ese el que derribaron. Y lo interesante, la razón por la que esta noticia me pareció importante, en Sudán, desde 2017, opera el grupo Wagner. Ahora puede que tenga otro nombre, pero sigue operando. Apoyan a uno de los bandos del conflicto. El principal motivo de la presencia de Rusia es obtener acceso a los recursos, ganar dinero, oro, uranio, diamantes. Allí hay de todo eso. Y pensé que si los rebeldes derribaran otro Il-76 ruso, que hace unos días llevó al régimen de Maduro sistemas de defensa antiaérea, y no solo contra Estados Unidos, eso sí sería algo importante. ¿Se imaginan si de repente derriban uno en un futuro cercano y ahora van a estar volando allí? En primer lugar, Maduro necesita recibir armas y en segundo lugar, enviar oro, diamantes, piedritas, todo lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo. Así que esperamos noticias interesantes precisamente de esta región. Amigos, cuídense y cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.